7 de la mañana, 41 minutos. La mañana ha sido económica, Carla. Dos temas han marcado la agenda esta mañana de viernes en RCN Mundo. Uno, la tasa de desempleo ha bajado en Colombia y según el DANE se ha ubicado en el mes de febrero en 12,9 puntos. Ese es el total nacional. Ha representado una caída de 2,6 puntos porcentuales frente a febrero del año 2021. Sí, Jesús, y esto significa que un total de 496.000 puestos de trabajo fueron recuperados durante este mes de febrero, pero comparativamente con el del 2021. Y la segunda noticia económica del día tiene que ver con el aumento al 5% de la tasa de interés por parte del Banco de la República. Es la más alta desde hace 5 años. Y precisamente para analizar estos dos temas económicos que marcan la jornada, le damos la bienvenida a RCN Mundo a Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo. Gracias, doctor Mejía, por acompañarnos esta mañana. Bienvenido a RCN Mundo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para toda la mesa y para todos los oyentes. Empezamos hablando del desempleo, doctor Mejía, y destacábamos hace unos minutos lo relacionado con Armenia. La tasa de desempleo en Armenia es la más baja del país, según el estudio que ha revelado el DANE, y se ubica en el 8,8%. ¿Pueden otras ciudades del país llegar a tener esa tasa que tiene Armenia? Pues ojalá, porque realmente, indudablemente, una parte muy importante de lo que nos resta en materia de recuperación económica luego del choque que tuvimos con el COVID-19 tiene que ver justamente con la evolución del mercado laboral. Y esto lo vimos el año pasado. Tuvimos unas cifras de crecimiento muy positivas, que Colombia liderando ese crecimiento económico en América Latina, solamente tal vez Chile y Perú con crecimientos superiores, pero el resto, pues Colombia realmente con una cifra muy positiva. Pero por otro lado, cuando se miran las cifras del mercado laboral, el año pasado todavía estábamos con tasas de desempleo por encima del 13%. Así que bueno, primera noticia importante, la reducción que ustedes mencionaban en la tasa de desempleo para el mes de febrero. Eso muestra pues que continúa en camino justamente esa recuperación del mercado laboral, pero también es insuficiente. Obviamente tenemos que hacer todos los esfuerzos desde el orden nacional, local, desde el sector privado para poder apuntarle rápidamente a tasas de desempleo inferiores al 10%. Así que pues ojalá, eso va a requerir un trabajo conjunto del sector privado, del sector público, pero indudablemente que está ese reto fundamental de mejorar esa generación de empleo, y no solamente el empleo total, sino especialmente el empleo formal, el empleo de calidad, que es el que realmente, por supuesto, mejora los ingresos para la mayoría de hogares en el país. ¿Cómo están las mujeres en estas cifras del tema de la recuperación de esos empleos? Pues infortunadamente hay dos grupos de población que han estado especialmente golpeados a lo largo de esta recuperación de la pandemia. El primero, pues las mujeres, que infortunadamente tienen tasas de desempleo muy superiores a las de los hombres y además tasas de participación más bajas. La tasa de participación quiere decir la proporción de mujeres en edad de trabajar que están efectivamente buscando trabajo. Las diferencias entre las tasas de participación de hombres y mujeres pueden estar alrededor de los 20 puntos porcentuales. Entonces, infortunadamente, no continúan siendo buenas las noticias en materia de las mujeres y tampoco de los jóvenes, que también tienen tasas de desempleo superiores a las del promedio nacional. Así que hay dos grupos poblacionales muy importantes, obviamente las mujeres, pues más de la mitad de la población, y los jóvenes, que infortunadamente todavía tienen problemas importantes para engancharse rápidamente en el mercado laboral, y ese es otro aspecto fundamental justamente en la planificación de la política pública de generación de empleo que hay que recoger y abordar rápidamente. Otro tema también, doctor Luis Fernando, tiene que ver con la inflación, el problema de la inflación y cómo hacemos para enfrentarlo correctamente. Y se ha producido en las últimas horas la decisión del emisor del Banco de la República de subir las tasas de interés. En ese sentido, he oído y he visto distintas reacciones. Algunos que dicen, hombre, es la solución simplista, es la que tienen a la mano siempre los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Otros dicen, es la inevitable y tenía que recurrirse a esa decisión. ¿Cuál es su opinión frente a esa decisión? Pues mire, yo estoy más en la última línea, que realmente es una decisión inevitable, y déjeme le hablo muy rápidamente de cuál es el contexto de esta decisión. Algunas personas han criticado el aumento de la tasa de interés del Banco de la República porque dicen que pues realmente no tiene ningún impacto, básicamente porque la teoría es que el fenómeno inflacionario que estamos viviendo es un fenómeno global, que digamos, ahí hay razón, realmente es un fenómeno generalizado, que está especialmente enfocado o producto, digamos, de fenómenos por el lado de la oferta.
Por ejemplo, el aumento del costo de los fletes a nivel internacional, el aumento de esos costos de transporte, los problemas en las cadenas logísticas de abastecimiento, el aumento del precio del dólar. Fenómenos externos, naturalmente, por el lado de la oferta que han venido, por supuesto, presionando al alza la inflación. Si la única razón por la cual la inflación estuviera aumentando fueran fenómenos de oferta, estoy de acuerdo que probablemente el aumento de la tasa de interés pues no tendría un rol fundamental en poder resolver los problemas de esta inflación. Sin embargo, el punto de fondo es que no solamente hay problemas por el lado de la oferta. Hablábamos al principio de esta charla de la importantísima recuperación de la economía el año pasado. Crecimos un 10,6% en términos reales. Ese es el aumento en la producción de bienes y servicios que se dio en el año anterior. Y cuando uno mira por el lado de la demanda, ¿qué fue lo que jalonó ese crecimiento económico? Pues resulta que el consumo de los hogares en Colombia, esos más de 14 millones de hogares que hay en el país, creció un 14,6% en términos reales. Eso se compara con una contracción que habíamos tenido en el año del choque 2020 cercana al 5%. Luego aquí no hubo solamente un efecto rebote, porque el efecto rebote habría dado un crecimiento del 6 y 7% en el consumo de los hogares. El crecimiento fue del 14,6%, un crecimiento pues que más del doble de lo que hubiera sido un efecto rebote. Así que aquí tenemos los dos fenómenos, un aumento muy importante en la demanda de los hogares, por un lado, que es un fenómeno de demanda, y un aumento también de todos los problemas relacionados con los costos de producción vía pues, temas que vienen por el lado de las importaciones, del aumento del precio del dólar, del aumento de los fertilizantes. Así que ahí en ese elemento es donde está esa decisión del Banco de la República de aumentar sus tasas de interés para poder mitigar ese crecimiento de la demanda y evitar que continúe un poco, digamos, anecdóticamente, echándole más gasolina a esa demanda a un fenómeno inflacionario que ya pues está pasando el 8% en términos anuales, de acuerdo con las cifras que tenemos en febrero. Así que pues era inevitable. Además no hay que olvidar que con una inflación del 8% y una tasa de intervención que pues quedó en el día de ayer en el 5%, la postura de la política monetaria sigue siendo expansiva, la tasa de interés real sigue siendo negativa, así que todavía seguramente más adelante continuarán pues estos aumentos de tasa de intervención por parte del Banco de la República. Doctor Mejía, y con ese panorama, con esas cifras de inflación que usted recuerda, de desempleo, la tasa de crecimiento del año pasado, ¿qué sectores todavía no arrancan para poder hablar plenamente de una reactivación económica que eventualmente pueda incidir positivamente en el empleo? Pues mire, por el lado de la oferta tenemos tres sectores económicos que son, digamos, los tradicionales. Estamos hablando del comercio, la industria, todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, de educación, las actividades artísticas y de entretenimiento, en fin, una gran lista, digamos, de sectores que contribuyen día a día, por supuesto, al aumento del valor agregado de la producción de bienes y servicios en el país. Cuando usted mira qué pasó al cierre del 2021 frente a los diferentes sectores económicos, en términos de cuál era ese nivel de actividad que se tenía antes del choque del COVID-19, es decir, a finales de diciembre del 2019 justamente, pues resulta que solamente hay dos sectores que no han logrado cerrar esa brecha frente a esos niveles de actividad de hace ya 3 años. ¿Cuáles son esos dos sectores? El primero, el sector minero, que realmente en el DANE, digamos, incluye no solamente la minería, sino también la producción de petróleo, que ha sido un sector que, si bien ha generado unas cifras muy positivas, como vimos recientemente con las noticias de Ecopetrol, en el lado de la producción todavía no ha habido una recuperación frente a los niveles que teníamos antes de este choque relacionado con la pandemia. Y hay un sector que todavía nos falta recuperar. El otro que además es muy importante es el sector de la construcción, que representa casi un 5% del Producto Interno Bruto y que está todavía en niveles incluso por debajo del 15% frente al observado en el 2019. Ahí hay dos sectores grandes en ese sector agregado a la construcción. Las edificaciones, que han caído y todavía no están recuperadas frente a los niveles del 19, y las obras civiles, que son las grandes obras de infraestructura que se hacen desde el orden nacional y también los proyectos de infraestructura que se hacen en gobernaciones y alcaldías. Y ese sector de obras civiles está casi un 30% por debajo del observado en el 2019. Así que política pública, pues obviamente debería enfocarse naturalmente en esos dos elementos. El petróleo seguramente se va a recuperar. Yo diría especial énfasis en la construcción, que sigue siendo un sector muy importante por los encadenamientos que esto tiene con otros sectores de la actividad económica y además es un sector importantísimo desde el punto de vista de la generación de empleo. Así que ojalá pues se pueda acelerar esa recuperación de un sector que es absolutamente fundamental para la actividad productiva del país.
Y no lo puedo desaprovechar para preguntarle por ese informe, esa alerta que hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, a Colombia, porque usted acaba de reportar unas cifras muy interesantes que las conocemos, las hemos reportado aquí, pues el crecimiento de la economía de más del 10%, también los empleos recuperados en ese último reporte del DANE de 496.000 empleos, y ve uno parte de esa alerta donde dice pues que la pobreza en Colombia se hereda hasta por 11 generaciones, y uno se pregunta cuál es el contraste. Según la OCDE, ¿en Colombia no está pasando nada bueno a nivel económico? No, yo creo que hay que mirar, digamos, las dos caras de la moneda. Primero, reconocer todos los elementos tan positivos que pues ya mencionábamos, de aumento del crecimiento, de recuperación económica, de una recuperación un poquito menos importante, pero también clave, de la generación de empleo. Pero tampoco olvidar que en Colombia pues todavía tenemos unos retos estructurales que no son recientes, que vienen de nuevo incluso antes de que llegara la pandemia, uno de ellos relacionados pues con la desigualdad en la distribución de ingresos. Colombia pues sigue siendo un país bastante desigual en esa distribución de ingresos, incluso en una región como América Latina que tiene altísimos niveles de desigualdad, y ahí todavía tenemos un camino por avanzar. Y yo diría que un elemento también muy importante que sigue siendo parte de la agenda de la política pública, de la política económica, especialmente pensando justamente en los temas de cómo mejorar la movilidad social, que es a lo que se refería el informe de la OCDE, pues que tiene que ver con la calidad de la educación. Colombia ha avanzado muchísimo en las últimas décadas en mejorar la cobertura de la educación. Hoy no tenemos prácticamente niños menores de 15, 14 años que no tengan un acceso a una educación gratuita. Tenemos gratuidad desde la educación básica hasta la educación media en todo el país. Sin embargo, el problema que ya no tenemos, que es cobertura, sigue siendo el problema de la calidad de la educación. Colombia, cuando usted se compara contra países asiáticos, por ejemplo, que han hecho avances muy importantes en este tema, sigue teniendo años de educación promedio que son inferiores a los de los países asiáticos. En Colombia, más o menos, tenemos 10 años promedio de educación. Los países asiáticos están entre 12 y 13 años, pero cuando usted hace un ajuste por la calidad de la educación, resulta que esos 10 años en Colombia equivalen más o menos a 5 años en países asiáticos. Así que ahí está, yo diría, un reto fundamental desde el punto de vista de movilidad social, desde el punto de vista de equidad, desde el punto de vista de productividad y crecimiento hacia adelante, pues resolver ese enorme problema que tiene el país todavía de la calidad y la pertinencia de la educación. Y eso seguramente, pues si lo podemos resolver, generará esos elementos, esas oportunidades para que los jóvenes puedan tener esa movilidad social, que es lo que pues realmente sale muy mal parado Colombia en este informe de la OCDE. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, gracias por estar estos minutos en RCN Mundo. Un buen día para usted, muy amable. A ustedes por la invitación, que estén muy bien, feliz viernes para todos.